es Carla Patricia Rivero González, estoy al frente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y en esta ocasión pues les voy a presentar el Plan Sin Violencia en Casa, una estrategia del Gobierno del Estado que se realiza con más de 15 instituciones estatales y municipales, cuyo objetivo es garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, sus hijas e hijos durante esta pandemia. Estaremos abordando el contenido de dicho Plan Sin Violencia en Casa, así como las acciones que se han realizado al respecto. En ese sentido, lo que van a ver a continuación son razones por las cuales hay un mayor riesgo de vivir violencia ante el aislamiento por el COVID-19. Estas son justificaciones que emitió el Comité de Expertas del mecanismo de la Convención Belém do Pará, que a inicios del mes de marzo, cuando ya sabíamos de la pandemia, lo que estaba ocurriendo en la otra parte del mundo, los organismos protectores de derechos humanos se organizaron y en el caso específico de la región latinoamericana, americana, lo que se hizo fue inmediatamente emitir un comunicado advirtiendo a los gobiernos de la región sobre la necesidad urgente de emitir acciones que permitieran prevenir y atender esta violencia que se pueda dar por el confinamiento. Algunas de esas razones son que se incrementa el tiempo de convivencia en el mismo espacio físico, aumenta el nivel de ansiedad, estrés y frustración derivado de este rompimiento de la estructura, de las rutinas, de los cambios, de los horarios, de todo lo que pues llevaba, que traía consigo el confinamiento. También que las mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas mayores no pueden pedir ayuda con tanta facilidad como lo puede hacer una persona, un varón adulto. La persona agresora actúa con mayor impunidad y mayor control sobre la víctima. Pensemos que se está en convivencia con el agresor 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto, por supuesto, que pone en un mayor riesgo a las víctimas de violencia. Además, se dificulta la denuncia porque ante el aislamiento hay también esta creencia de que se cierran las oficinas. Y esto, bueno, lo vamos a ver más adelante, que con el Plan Sin Violencia en Casa se mantuvieron abiertas. Y también las repercusiones económicas de la contingencia, pues recrudecen la dependencia de la víctima y potencializa la tensión al interior de la familia. Estas son algunas de las principales razones por las cuales hay un mayor riesgo de sufrir violencia familiar ante el aislamiento por el COVID-19 y que formaron parte de estas advertencias que nos hicieron organismos internacionales para adoptar medidas inmediatas ante lo que ocurriría por la pandemia. En este sentido es que se crea el Plan Sin Violencia en Casa, motivado por estas recomendaciones y también por la propia experiencia que tenemos al interior del gobierno del Estado, desde la Comisión de Atención a Víctimas, cuya obligación es garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas mayores, así como de el Estado en general, que está representado por varias instituciones que tenemos esta obligación, pues también es un derecho de las personas que se encuentran viviendo violencia, el poder vivir sin la misma violencia. Y este se convirtió en el objetivo del Plan Sin Violencia en Casa, que está integrado por 3 ejes. Ustedes lo pueden ver ahora de esta manera representado. Un primer eje de prevención, uno segundo de atención inmediata y un tercero de hacer justicia y reparar el daño. Este Plan Sin Violencia, a través de estos 3 ejes, tiene 35 líneas de acción. En particular, la prevención va más enfocada a las campañas de difusión de los números de emergencia, de los servicios que las instituciones íbamos a tener abiertos y vigentes las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante el tiempo de la pandemia, así como la cercanía social que también debe de tener la policía, esta proximidad social que se debe de asegurar. Y en este sentido se trabajaron en este rubro este tipo de medidas. En el tema de la atención inmediata ya
ya tiene que ver más con la reacción que tenemos a partir del hecho victimizante, cómo nos coordinamos todas las instituciones que atendemos a víctimas, cómo nos coordinamos también para implementar los protocolos que tenemos en este orden y también en el seguimiento que se da a la ayuda que debamos de proporcionar a las víctimas de violencia. Y en el tercer eje, hacer justicia y reparar el daño prácticamente tiene que ver con una vez realizado o cometido la conducta ilícita, que puede ser un delito de violencia familiar o un delito de índole sexual, o en este caso, por el peor de los casos, un feminicidio, pues el tema de la reparación es donde entra el acceso a la justicia, en donde se procura la misma a través de la integración de una carpeta de investigación, a partir también de el otorgamiento de las medidas de asistencia y de reparación, y también de la activación de un fondo económico que opera a favor de todas las víctimas de violencia, sus hijas e hijos. También destaco en este rubro la coordinación que tenemos con los jueces familiares y los jueces penales. Qué importante es poder coordinarnos con todas estas instancias para lograr que un hecho victimizante derivado de un episodio de violencia pues pueda ser atendido por todas las instancias, no solo las de reacción policial, sino incluso de las que garantizan el derecho a la justicia. Bien, esto es de manera muy general la integración de este plan sin violencia en casa y vamos a ir desglosando uno por uno. Aquí ustedes pueden ver ya de manera resumida los tres ejes y cómo integra a este plan sin violencia en casa. El primer eje de la prevención. ¿Qué se estuvo haciendo durante toda esta primera fase del plan sin violencia en casa? Inmediatamente las instituciones, desde el sistema DIF estatal, los sistemas DIF municipales, también el Instituto Quintanarroense de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, todas las instituciones que estamos en esta primera línea como primer respondiente, nos dimos a la tarea de difundir medidas que permitieran el autocuidado emocional, así como reorganizarnos al interior del hogar. Sabíamos que las rutinas estaban siendo alteradas y teníamos que proporcionarle orden pues a las familias, a qué iba a ocurrir con las escuelas y entonces cómo incorporar todas estas medidas en el hogar. Se establecieron actividades como agenda familiar, medidas de autocuidado emocional, también se estaba constantemente pues difundiendo el cómo solucionar problemas, el cómo reorganizarnos y que esto le permitiera a la ciudadanía tener herramientas para esta nueva situación que se estaba viviendo por el confinamiento. También se estuvo difundiendo sobre los diferentes tipos de la violencia, porque si les decimos a las personas que pueden estar en una situación como esta, que se protejan y que denuncien cuando detectan alguna violencia, era importante también decirles qué tipo de violencia, cómo es una violencia, cómo podemos identificarla. Entonces, dentro de esta labor, para poder evitar daños mayores, se estuvo difundiendo los diferentes tipos de violencia que puede vivir una persona y también invitar a la denuncia a través del 911. El Instituto Quintanarroense de la Mujer, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, también estuvo difundiendo este trabajo y si se dan cuenta, siempre posicionando el 911. No solamente se le estaba diciendo a la ciudadanía las diferentes maneras, así como proporcionarles herramientas para poder atender lo que estaba ocurriendo con con esta pandemia, sino además decirles que hay números telefónicos de emergencia a los que pueden llamar si se encuentran en una situación de violencia y cómo poder identificarla si es que la están viviendo. Se utilizaron este tipo de imágenes que ustedes pueden ver en su pantalla, se estuvo también trabajando con la traducción en maya
para poder llegar a todas las comunidades. También hubo perifoneo, y de hecho sigue habiendo perifoneo en menor frecuencia, pero en esa primera fase se incorporaron todas estas campañas de difusión, también con perifoneo, a través de la Coordinación General de Comunicación. Y esto con la idea de poder llegar a esos lugares donde no hay un dispositivo telefónico o inclusive la propia televisión. Ustedes pueden ver cómo en estas campañas estuvo siendo posicionado el número de emergencias 911. También a nivel preventivo se trabajó con la integración de grupos reflexivos para varones y mujeres, un espacio seguro de respeto y confidencialidad. Estos grupos son integrados por la Secretaría de Salud y básicamente consiste en dar herramientas para el manejo de emociones, comunicación asertiva, resolución de conflictos sin violencia. Se abrieron grupos en Benito Juárez y Otompe Blanco, siguen operando a nivel virtual y se hace con la intención de poder dar herramientas que le permitan a la persona ya a nivel individual poder atender una situación que le está sobrepasando y además también una situación que podría ser un tema de violencia. Ustedes pueden ver aquí las diferentes imágenes que se utilizaron para promover esta iniciativa. Y también, como último punto, se estuvo reforzando el tema de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Qué importante es trabajar este tema, porque algo que ha estado ocurriendo precisamente por esta suspensión de labores escolares es que ahora tienes a tu hija, tu hijo, ya sea niña, niño o adolescente en casa, y además te conviertes en el acompañante ante las labores escolares, ¿no? Estás reforzando lo que sucede en la escuela a distancia, a la maestra, al maestro, lo estás reforzando. Entonces, algo que también se estuvo dando era el maltrato infantil, porque en esta labor no es fácil, no es sencilla, si no has estado acostumbrado o acostumbrada a dar este acompañamiento más cercano a tu hija e hijo sobre la escuela, pues este confinamiento nos obligó a tener que hacerlo, porque de otra manera, ¿cómo iban a concluir con sus labores escolares? Y lo estamos viendo al día de hoy, que el regreso a clases no es presencial, sino a distancia, y esto pues requiere bastante compromiso y sobre todo paciencia. De no tenerlo, suceden episodios de violencia en los cuales dañas, maltratas a tu hija e hijo y entonces estamos incurriendo en una situación de maltrato y eso también es muy importante. Por eso CIPINA, tanto estatal como municipales, se dieron a la tarea de promover los derechos de las niñas y niños, no solamente para evitar y prevenir el maltrato infantil, el físico, sino también la violencia sexual, la explotación y el abuso. Ahora con este confinamiento también se incrementó el uso de las redes sociales y suele ser el vehículo a través del cual se capta a víctimas de violencia sexual o de explotación sexual. Entonces, también se estaba poniendo la alerta sobre lo que estaba ocurriendo en casa con niñas, niños y adolescentes que utilizan las redes sociales. El protegerlos no solamente de mamá o papá que podrían estar violentando físicamente, sino también ponerlos en cuidado dentro de casa contra el exterior cibernético, ¿no? ¿Qué podría estar sucediendo a través del uso de las redes sociales? Entonces, este son el tipo de campañas que se estuvieron implementando durante esta primera fase del Plan Sin Violencia en Casa, aunado al trabajo también de pues toda el posicionamiento que se hizo del 911 para que se llamara en caso de tener un episodio de violencia y además también números de emergencia de todas las instituciones que atendemos a las víctimas. Algo importante para ir cerrando con este primer eje de la prevención
Fue una acción inédita porque, a diferencia de todas estas acciones que no son nuevas, sino que logramos integrarlas a través del Plan Sin Violencia en Casa para prestarles mucha atención durante la pandemia, tuvo que ver con una línea de acción que era dar la contención emocional a quien necesitara el apoyo psicológico. Por primera vez en el Estado se incorporó al 911 una red de psicólogas y psicólogos especializados para dar contención emocional en línea. Si tú estás en casa y sientes que la angustia, la tristeza, el enojo te están sobrepasando, no puedes controlarlos y es una situación que puede estar siendo recrudecida por el confinamiento, pues entonces tienes la opción de llamar al 911 para recibir la atención de un especialista en psicología y entonces pueda darte la orientación. Esto no ocurría antes en el Estado y por primera vez se integró esta red de especialistas, tanto de instituciones públicas como privadas y también de organizaciones de la sociedad civil. Y otra de las líneas de acción que también se incorporaron, sobre todo de manera sistemática, es el de la contención emocional, pero a las autoridades que tienen eh, estas funciones de primer respondiente, es decir, a quienes están en el Ministerio Público, a quienes están en la asesoría jurídica victimal, a quienes están en las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que se les pueda dar contención emocional para poder dar una atención adecuada a las víctimas. Esto parte del principio de que si no eres una persona sana mentalmente, difícilmente podrás dar un trato adecuado y digno a las personas que se encuentran en situación de víctima. Por ello, se fortalecieron estas acciones para entonces poder trabajar con los equipos de trabajo que tuvieran esta situación. Además, porque también la pandemia tuvo un efecto en el propio personal. Los primeros meses, personas que tuvieron que darse de baja temporal para poder atender pues la enfermedad del COVID. Una gran parte del personal que tiene funciones de primer respondiente fue infectado por el COVID-19. Todavía tenemos ese riesgo y entonces era importante que el personal que estaba asumiendo las funciones de ese personal infectado o que por una situación de vulnerabilidad tenía que atender desde casa, pues la sobrecarga de trabajo tenía que ser atendido. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que se hace dentro del eje de prevención en el Plan Sin Violencia en Casa. Si ustedes pueden darse cuenta, no son acciones nuevas. La gran aportación del Plan Sin Violencia en Casa es que considera la coordinación interinstitucional como un elemento fundamental para poder dar una atención más eficiente. No es que anteriormente a la pandemia no se trabajara de manera coordinada, lo que sucedía es que había procesos en donde se daba la revictimización con muchísimo mayor frecuencia. A partir de este Plan Sin Violencia en Casa establecimos mecanismos de coordinación para reducir esas brechas de comunicación entre las instituciones, pero además también para erradicar esos procesos de revictimización. Y eso creo que es lo que caracteriza al Plan Sin Violencia en Casa y sus tres ejes. Ya entrando al segundo eje, que es el de la atención inmediata, lo que ustedes van a poder ver a través de su pantalla es que tenemos identificadas a las instituciones que estamos coordinadas, el Instituto Quintanarroense de la Mujer, el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA estatal y los municipales, también la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, el Sistema DIF estatal y los municipales, así como la Procuraduría Estatal de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes y las delegaciones municipales. Todas estas instituciones estamos, junto con las fiscalías especializadas de la Fiscalía General del Estado, comunicadas a través de estos medios de comunicación instantánea de WhatsApp, interconectadas de tal manera que cuando se da un hecho victimizante y este inmediatamente es reportado por el Centro de Comando y de Control, el C4,
todas las instituciones nos enteramos en tiempo real, al mismo tiempo, que algo está ocurriendo en alguna parte del estado, en algún municipio en particular, y entonces hay una víctima que requiere atención urgente. Cuando esto es enterado a todas las instituciones, todas nos preparamos para dar el servicio en el ámbito de nuestra competencia. Si a las 2 de la mañana estamos recibiendo una llamada al 911, este nos avisa a las guardias que están establecidas para la atención y entonces sabemos que hay una persona que debe ser asistida en el lugar de los hechos. Para ello asisten los grupos especializados de atención a la violencia de género, los GEAVIC, que son unidades municipales de policías, también hay abogados o hay personal psicológico, varía dependiendo del ayuntamiento, pero son las unidades de rescate que inmediatamente tienen la reacción policial y atienden a las víctimas en el lugar de los hechos. Una vez atendida la situación y que la víctima se encuentra protegida por estos elementos, tenemos el aviso que se va a trasladar a la fiscalía para presentar la denuncia. Y ahí es donde está pendiente asistiendo la asesoría jurídica victimal, también en caso de haber hijas e hijos y dependiendo de las edades, asisten las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para asistirles, también están pendientes los CIPINAS, el Instituto Quintanarroense de la Mujer inmediatamente se moviliza para saber si es una víctima que requiere un refugio o un albergue o cualquier otra medida de ayuda inmediata, así como la propia SEAVECRO, que también otorga medidas de ayuda inmediata o las gestiona, así como también se moviliza la Secretaría de Salud, porque si es una víctima que requiere ser atendida médicamente de manera urgente, pues en ese momento se traslada al hospital y posteriormente a la fiscalía. Entonces, quien asiste directamente al lugar de los hechos, que es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de estas unidades policiales, pues inmediatamente va compartiendo información sobre la situación en la que se encuentra la víctima, sus hijas e hijos, y entonces vamos adelantando con el tipo de servicio que se va a ofrecer. Esto ha permitido que entonces ya no haya comunicaciones de manera aislada entre las instituciones, sino que a través de un solo mecanismo de comunicación nos estamos enterando y entonces sabemos cómo asistir a las víctimas. Ya a partir de la denuncia y de todas las medidas de ayuda que se pueden dar, como por ejemplo alimentación, vestido, refugio, ¿no? Alojamiento temporal, atención médica o psicológica urgente, así como la asesoría jurídica y en su caso gastos funerarios, pues entonces vamos otorgándolo en esos primeros momentos después del hecho victimizante. En esto consiste particularmente la atención inmediata y pues sí nos ha permitido el poder dar de manera muchísimo más efectiva y eficiente todas las medidas que tenemos que otorgar. Tenemos después el tercer eje, que es el de hacer justicia y reparar el daño. Aquí, en este tercer eje, ya una vez atendido el hecho victimizante con la movilización de todas las instituciones que atendemos a las víctimas, pues entonces lo que se hace es darle seguimiento a través de las fiscalías especializadas, dependiendo de cuál sea el delito. Si es un delito como el de violencia familiar, este inmediatamente le da seguimiento a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer. Si es un delito de índole sexual como violación, abuso sexual, corrupción de menores, explotación sexual, inmediatamente es la Fiscalía Especializada contra la libertad, contra el libre desarrollo de la libertad sexual. Y entonces esta es la que atiende. Si el caso es un feminicidio, pues entonces es la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución de Feminicidios. Y el Centro de Justicia para Mujeres es el lugar que solamente hay uno en todo el estado, está ubicado en Cancún, en el municipio de Benito Juárez, y ahí es donde se atiende particularmente a todas las víctimas en un solo lugar. Es decir, ya no tendría que estar trasladándose a las diversas instituciones, sino que en un solo lugar
se atiende a la víctima a través de los servicios que ofrecemos las instituciones que damos este primer contacto. En caso de que sea otro municipio, pues entonces nos trasladamos las instituciones a la fiscalía en donde se da la atención y posteriormente el seguimiento suele ser pues en cada institución. Eh, a diferencia del centro de justicia, que el seguimiento sigue siendo en el propio centro de justicia. Entonces, de ahí la relevancia de visibilizar la existencia de este centro de justicia y también de aceptar como un reto que lo idóneo es que tengamos centros de justicia en los diversos municipios del estado. Pero es importante decirles que dentro de este rubro se encuentran las fiscalías porque vamos preparando el camino para la reparación integral de este daño que pudieron haber vivido las víctimas. Y entonces vamos también preparándonos en coordinación con los jueces penales, los jueces civiles, si es que se requiere darle una medida de protección a estas víctimas. Si hay un nivel de peligrosidad por parte del agresor y también un nivel de vulnerabilidad muy alto para la víctima, lo que se solicitan son medidas de protección, que estas particularmente tienen el objetivo de prevenir un daño mayor o de detener también la comisión de un delito y entonces poder proteger adecuadamente a la víctima. Y este tipo de medidas, algunas tienen que ser ratificadas ante los jueces penales, pero la gran mayoría son emitidas por la Fiscalía General del Estado y van desde la recuperación de bienes, materiales, lo que son los artículos personales de la víctima si es que tuvo que salir de su domicilio para poder regresar a con protección y entonces recuperarlos. También tiene que ver con el auxilio policial en donde se encuentra la víctima cuando ésta lo requiera. Vigilancia policial es otra de las medidas de protección y las que requieren ratificación por parte de los jueces son tres. La separación del domicilio conyugal, abstenerse de emitir actos de molestia contra la víctima y también abstenerse de acercarse a la víctima. Entonces, estas tres medidas sí tienen que estar ratificadas por los jueces penales y de ahí la coordinación que se ha intensificado con este plan sin violencia en casa. En el caso de los jueces familiares, lo que nosotros ahí trabajamos de manera coordinada son aquellas medidas donde se requiere determinar la guarda y custodia temporal de las hijas e hijos, así como el embargo de el salario del sueldo del agresor en caso de que éste se encuentre asalariado por el sector privado o público y podamos asegurar los alimentos. Sabemos que cuando una víctima de violencia se encuentra en el ciclo de la violencia, es muy probable que alguna de las razones por las cuales regrese inmediatamente con el agresor es porque este es proveedor económico, también porque hay toda una confusión respecto a sentimientos de cómo la persona amada puede hacerte daño. Entonces suele haber toda una serie de justificaciones que hacen que la víctima pueda regresar con el agresor, pero es porque se encuentra dentro de este ciclo de la violencia y aquí es muy importante el trabajo que se le dé de contención emocional porque tiene que haber una primera fase de primeros auxilios psicológicos que lo vimos en la atención inmediata, pero posteriormente dentro de la reparación del daño y hacer justicia está el darle un proceso terapéutico que pueda fortalecer su autonomía. Y la parte económica pues se va solventando con esta asistencia a través de los juzgados familiares para pedir los alimentos precautorios y también para como medida cautelar y también pedir, activar el Fondo de Ayuda Inmediata, Asistencia y Reparación Integral cuando necesita la víctima también poder sostenerse inmediatamente después de los hechos victimizantes. Esto nos ha permitido concentrarlo en un solo mecanismo de coordinación interinstitucional, el Plan Sin Violencia en Casa. También estuvimos difundiendo esto sobre todo en gran medida
a la ciudadanía en general de qué pueden hacer ante la violencia, porque muchos de los casos que también estuvimos atendiendo eran víctimas que previamente a la pandemia, o sea, de manera previa a la pandemia ya vivían violencia. Se recrudece con el confinamiento porque ahora estás muchísimo más tiempo conviviendo con el agresor. Entonces era muy probable que esos episodios de violencia pues fueran más frecuentes. Entonces, lo que se estuvo difundiendo también con la ciudadanía es que ante una situación de violencia, ¿qué puedo hacer? Primero, estar atenta a cualquier situación de violencia. Lo que les mencionaba al inicio, que fue parte de esta difusión sobre qué es la violencia, qué tipos de violencia puedes vivir, en qué ámbitos puedes vivirla. Se le dice a la población, sobre todo a las mujeres, debes estar atenta a cualquier situación de violencia física, sexual, psicológica, económica o patrimonial. Punto número 2, denunciar al 911 y si te es imposible hablar porque está el agresor ahí, puedes escribir al WhatsApp, ¿no? Eso también fue una de las recomendaciones que se les dio a la ciudadanía, porque hay víctimas que está el nivel de violencia que solamente pueden usar el celular si están con el agresor o incluso no tienen acceso al celular y entonces es cuando las redes de apoyo se convierten o las encuentras en la vecina o el vecino o en quien vende en la tiendita a la que vas a comprar todos los días porque haces la comida o el que también vende en la carnicería o el que te provee de algún servicio directamente en el hogar. O sea, quien es víctima de violencia y llega a vivir ese nivel de aislamiento por parte del agresor, muchas veces los pocos momentos en los que interactúa con personas distintas al interior de su hogar, pues es lo que es donde encuentra una oportunidad para poder pedir ayuda. De ahí es que también se suele hacer un llamado a la vecina, al vecino, a quienes estamos cumpliendo otro tipo de roles, porque si sabemos que tenemos un familiar o un conocido que vive violencia, hay que estar pendientes porque no sabemos en qué momento pueda pedir la ayuda y también no sabemos si puede pedirla. Entonces, eso también fue uno de los puntos que se estuvo considerando con la ciudadanía en general. El punto número 3 fue preparar una bolsa pequeña de emergencia con cosas indispensables tuyas y de tus hijas e hijos, que contenga identificación, acta de nacimiento, medicamentos y si se puede una muda de ropa. Muchas veces ante esos episodios de violencia no sabemos en qué momento va a estallar y si ocurre en cualquier momento del día, lo único que vas a tener oportunidad de sacar es esa bolsa de emergencia. Porque luego cuando se tienen que hacer trámites, muchas veces te piden datos de identificación, sobre todo de tus hijas e hijos, y sabemos que podemos asistir a la víctima. No pudiste salir con tus datos, con tus documentos de identidad, pero o de identificación, pero podemos asistirte, ¿no? Podemos generar tu CUR, tu acta de nacimiento. Se dificulta con el INE, pero sí es importante tener esto porque incluso si sales corriendo de tu casa, ¿qué ocurre si uno de tus hijos es asmático y ahí tiene su medicamento? O si está bajo tratamiento, pues en este caso estás bajo tratamiento tú como víctima de violencia directa o alguno de tus hijos, pues sí es importante tenerlo considerado. Entonces, en ese sentido es que para aquellas mujeres que saben que están viviendo en una situación de violencia, pero aún no son capaces de dejar al agresor o de salir de ese ciclo de la violencia, se les hace ese tipo de sugerencia. Y en realidad esta es una situación que no dura mucho tiempo, o sea, no puedes estar viviendo también con el miedo de manera constante. Suele ser una recomendación para cuando se encuentran en una situación ya de mayor riesgo. Las instituciones solemos estar muy pendientes de quienes viven violencia y sabemos que en cualquier momento pueden pedir ayuda. El punto número 4 era generar un grupo de WhatsApp con personas de tu confianza y avisarles si te encuentras en riesgo. Hoy en día cada vez más se van difundiendo los stickers en donde tú puedes compartir en una imagen una llamada de auxilio, ¿no? Y esto pues ayuda
a quienes están en esta situación, porque lo que te lleva a hacer una llamada al 911, que podría ser de 2 a 3 minutos, puedes resolverlo en segundos si tienes un grupo de WhatsApp y mandas uno de esos stickers. O también claves, ¿no? Que muchas veces se establecen con las amigas o con las personas que son tus familiares, en donde sabes que si dices cierta palabra o si haces cierto signo, estás pidiendo ayuda y no necesitas decirlo con estas palabras. Entonces, eso también es algo que se compartía con las usuarias de nuestros servicios y que sabíamos que estaban en una situación de violencia. Y el punto número 5, cuidar a tus hijas e hijos, evitando que la violencia dañe su sano desarrollo emocional. Se ha documentado que aproximadamente el 30% de quienes son agresores al día de hoy fueron víctimas indirectas porque vivieron con mamá o papá en donde había violencia doméstica. Entonces, qué importante es trabajar también con las niñas y los niños y poder tener una intervención adecuada al momento de que se vive violencia. Y en este caso, en el plan Sin Violencia en Casa, lo que nos ha permitido es coordinarnos adecuadamente las instituciones de tal manera que cuando se identifican a estas hijas e hijos que son niñas, niños o adolescentes, se les dé una atención específica a su edad. Y aquí ese es el punto número 5 que se compartía con la ciudadanía en general. Y también se les decía como corolario al final, pues recuerda no minimizar ninguna forma de violencia, recuerda que esta puede escalar y poner en riesgo tu vida y la de tus hijas e hijos. También recordar que si no puedes hacer tú la denuncia, pide que otra persona la haga. Y también, porque esto es importante, cualquier fiscal del Ministerio Público está obligado a tomar una declaración o a hacerse, en este caso, darse por notificado cuando alguna autoridad o un tercero distinto a la víctima pues está dando vista de alguna noticia criminal. Entonces, si tú no la puedes hacer en ese momento, la puede hacer una tercera persona por ti, porque además también recordemos que estuvieron las brigadas de rescate y si estás en tu casa y pides ayuda, estamos obligadas las instituciones a rescatarte en tu domicilio si ahí estás viviendo la violencia y no puedes salir de tu casa. También recuerda que si puedes, ofrece el resguardo provisional a la mujer que vive violencia en lo que la autoridad acude por ella, siempre y cuando no represente un riesgo de vida para ti y tu familia, porque también durante este plan Sin Violencia en Casa, como estábamos confinados en nuestros domicilios, ¿no? La ciudadanía en general estaba aislada y se quedaba en casa, pues la interacción con las vecinas y los vecinos fue mayor. Tú ya escuchabas, recibíamos llamadas de vecinas que nos decían, en este momento estoy escuchando gritos de la vecina, la están golpeando, estoy escuchando gritos de niñas o niños, los están golpeando. Entonces, qué importante, qué papel tan importante ha jugado durante esta pandemia esa vecina o ese vecino que está pendiente de lo que ocurre porque ahora pasa el mayor tiempo en casa. Entonces, también apelamos a esa solidaridad y también estuvimos recibiendo llamadas de vecinas que nos decían, en este momento mi vecina salió corriendo y pues yo la tengo en la casa, necesito que alguien venga a ayudarme. Entonces, es muy importante también trabajar con la ciudadanía y esto se pudo visibilizar a través de ese trabajo coordinado del Plan Sin Violencia en Casa. Y bueno, este plan de dónde salió, porque estos tres apartados de prevención, atención inmediata y justicia y reparar el daño, ¿de dónde salen? Ya habíamos comentado en un inicio que no son líneas de acción nuevas, todas son líneas de acción que se concentraron en este plan Sin Violencia en Casa con algunas inéditas que
son 3 o 4 las inéditas, pero se concentraron a través de este mecanismo de la coordinación interinstitucional, pero que tienen como telón de fondo este modelo integral de atención a víctimas, que también está compuesto por 3 momentos, uno de ayuda inmediata, uno de medidas de asistencia y otro de reparación integral. Algo que se ha estado compartiendo con todas las instituciones es que las víctimas, sus hijas e hijos, a partir del hecho victimizante, deben ser atendidas de tal manera que logremos reducir a su mínima expresión los efectos que tenga un hecho victimizante. Y para ello la atención inmediata es fundamental. El que puedan recibir estas ayudas de alimentación, alojamiento, vestido, medicamentos, el traslado también porque se otorga transporte, y la medida y también la asistencia jurídica y psicológica o médica de emergencia, pues ayuda a contener esos hechos victimizantes y entonces a reducir los efectos, de tal manera que el daño sea menor. Si no actuamos de manera inmediata, como está planteado también en el plan Sin Violencia en Casa, pues entonces los daños son mayores. Un segundo momento en donde se asista a la víctima, una vez que se ha controlado los efectos del hecho victimizante, venimos a otra parte o transitamos a otro momento en el que tenemos que darle seguimiento a esa usuaria. ¿Qué pasa con la alimentación propia y la de sus hijos? ¿Qué pasa con el lugar donde vive? Ingresar a un refugio no es de manera permanente, son 3 meses lo que estás en un refugio. Un albergue son hasta 15 días. Entonces, ¿qué ocurre después de este periodo? Y es parte de las medidas de asistencia, porque ustedes pueden ver en este diagrama que a partir del hecho victimizante se transita por estos 3 momentos para llegar a recuperar el proyecto de vida. Y un tercer momento que tiene que ver con este tercer eje del plan Sin Violencia en Casa, de la reparación integral. Una vez que vemos a distancia el hecho victimizante, tenemos que lograr darle las herramientas a la víctima, a sus hijas e hijos, para que pueda recuperar nuevamente su proyecto de vida. Y ustedes pueden darse cuenta que en una de las esquinas, después de este momento 3, hay 3 enfoques señalados que deben ser incorporados en la atención victimal: el enfoque psicosocial, el de género diferencial y especializado y el enfoque de derechos humanos. El psicosocial tiene que ver con aquello que nos permite generar un entorno de confianza y seguridad con la víctima, que llegues, te presentes, que sepa la víctima por qué estás ahí, que sepa cómo la puedes ayudar, que sepa que vamos a salir adelante juntos y que el Estado está ahí para protegerle. El enfoque de género diferencial y especializado tiene que ver con también los diferentes tipos de víctimas. No vas a atender igual a una niña de 5 años que a una niña de 5 años indígena, o a una niña de 10 años que a una niña de 10 años con alguna discapacidad, o a una niña que a una mujer adulta mayor, o a una mujer adulta de 35 años que tal vez también tenga alguna situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, el enfoque diferencial y especializado nos permite visibilizar estas diferencias y atender de acuerdo a esa diferencia. Y pues el enfoque de género es fundamental. Sabemos que hay ciertas expectativas sobre lo que la mujer debe hacer en casa, lo que debe hacer en el espacio público, y cuando se transgrede esos roles o esas expectativas, pues entonces vienen estos episodios de violencia. Y muchas veces, sin necesidad de transgredir esos roles que te han asignado por la sociedad, sueles vivir episodios de violencia simplemente por ser mujer, porque hay toda una historia que va explicando el maltrato hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las personas mayores que son mujeres, y entonces mirar con ese enfoque de género nos permite mirar las diferencias, las desventajas que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres como colectivo. Entonces también es importante incorporarlo en la atención. Y un último, de enfoque de derechos humanos. Si ustedes recuerdan, al inicio de nuestra conversación, cuando presentamos el plan Sin Violencia en Casa, decíamos que tiene un objetivo muy claro, que es garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Entonces,
Esto es en sí mismo un derecho que tienen las mujeres, pero es una obligación que tenemos como autoridad. Entonces, el enfoque de derechos humanos es precisamente visibilizar los derechos que tienen las personas y nuestras obligaciones, que no actuamos porque lo estamos haciendo por voluntad o porque lo estamos haciendo de alguna forma sin mirar nuestras obligaciones, lo estamos haciendo como si fuera una concesión, que está determinada por la propia voluntad de la autoridad o porque está supeditado a una petición o a un agradecimiento o a un reconocimiento. No, las autoridades actúan porque están obligadas a hacerlo y porque tienen derechos que garantizar. No lo estamos haciendo como un favor y esto entonces nos coloca en una situación de autoridad que respetamos derechos y a la víctima también la ubicamos como una persona que puede exigir esos derechos. Entonces, el enfoque de derechos humanos nos permite ubicarnos de esta manera y también mirar a las mujeres como sujetas de derecho, es decir, que ellas pueden decidir también sobre su propia situación y sobre sus derechos. Muchas veces se les trata como si fueran incapaces de tomar decisiones y esto es un grave error porque parte de este sometimiento al agresor o de continuar en el ciclo de la violencia tiene que ver con el no fortalecerla a nivel individual y no tratarla como una persona capaz de tomar decisiones es empobrecerla, es seguirla colocando en una situación de extrema vulnerabilidad. Entonces, el enfoque de derechos humanos es fundamental para poder lograr que la mujer salga de ese ciclo de la violencia y también de poder ser muchísimo más diligentes al momento de dar la atención victimal. Y bueno, al final ustedes pueden ver que es la recuperación del proyecto de vida, que ese hecho victimizante pueda ser trascendido y entonces también trascendida la calidad de víctima o la situación de víctima. Esto es lo que está detrás del plan Sin Violencia en Casa y es lo que constantemente compartimos con las autoridades que lo integran para poder dar una atención lo más eficiente y efectiva posible. Bueno, con esta información quiero concluir esta presentación del plan Sin Violencia en Casa, no sin antes decirles que es un plan para recapitular toda la charla, que es un plan que se crea a partir de la pandemia y tomando en cuenta las recomendaciones que hicieron organismos internacionales a los gobiernos de esta región americana y que también lo que hace el Plan Sin Violencia en Casa es incorporar más de 35 líneas de acción que veníamos realizando las instituciones que atendemos a víctimas, pero distribuidas en 3 ejes, el de prevención, atención inmediata y hacer justicia y reparación del daño, de tal manera que la estrategia de intervención es la coordinación interinstitucional, lograr reducir y eliminar en la medida de lo posible esos procesos de revictimización para que todas las instituciones podamos dar esta atención lo más inmediata posible y también de manera efectiva. El plan al día de hoy continúa, después de 6 meses de trabajo, se han atendido a casi 3,000 víctimas de violencia, a casi 7,000 hijas e hijos y también se han otorgado más de 11,000 medidas de ayuda inmediata. Esto fue lo que informó el gobernador recientemente en su cuarto informe de gobierno y la intención es que continuemos trabajando articuladamente a través del Plan Sin Violencia en Casa y poder transitar a una segunda fase en la que el trabajo que hacemos las instituciones que atendemos a víctimas sea muchísimo más eficiente. Bien, con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Estoy pendiente de las preguntas que puedan dejar ustedes anotadas en el chat. Estamos a la orden en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De hecho, esta es la institución a la que se le ha instruido coordinar este plan Sin Violencia en Casa, por ello es que yo estoy ahora compartiéndolo con ustedes, pero es un esfuerzo
de más de 15 instituciones, tanto a nivel estatal como municipal, y yo soy la portavoz de este gran esfuerzo. También les recuerdo que para poder recibir su constancia deberán contestar el examen de conocimientos que se encuentra en la caja de comentarios ubicada debajo de este video. Muchas gracias y que estén muy bien. Juntos saldremos adelante.